y luego vamos a pasar al estilo clasicista o neoclásico, con lo cual termina lo que podemos llamar de manera inexacta la estética clásica, o sea, hasta la primera mitad del siglo XIX. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, la actividad artística, pintura, escultura, arquitectura y las teorías filosóficas correspondientes se dividen en muchas temáticas entre sí, a veces contradictorias, y ya no hay una gran teoría que unifique ni la actividad práctica de los artistas, ni tampoco el pensamiento de los filósofos. Más o menos a partir de la mitad del siglo XIX emergen las conocidas corrientes impresionistas, luego expresionistas, posteriormente surrealistas, dadaístas, cubistas, etcétera, etcétera, y ingresamos en el campo de las estéticas contemporáneas, que quedan completamente fuera del marco de este modesto módulo. Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy, estimadas y estimados oyentes, es la conclusión del barroco. Sobre todo vamos a ver a pintores españoles como Velázquez y Murillo, que tuvieron una enorme influencia sobre la pintura de la época colonial hispanoamericana. El llamado barroco colonial fue muy fuertemente influido, sobre todo por Bartolomé Esteban Murillo, de quien vamos a presentar algunas obras. Terminada la época barroca, estimado público, recién empieza el llamado neoclasicismo o la época del clasicismo posterior. Ustedes ven esta derivación lingüística clasicista en lugar de clásico, nos indica que no es un retorno simple a lo clásico, sino una evolución fuertemente marcada por la teoría filosófica de lo que se había conseguido en la época del Renacimiento y anteriormente en la época clásica greco-romana. Es ahí, estimado público, donde recién empieza la gran producción de filosofía estética. No en la época del barroco, no en la cumbre de esa producción que, según muchísimos autores, es una de las cumbres de la producción artística de la cultura occidental, junto con el Renacimiento. Ahí no hay una gran producción teórica de filosofía, sino recién en la segunda mitad del siglo XVIII, o sea, el neoclasicismo, y esta tendencia muy claramente, estimado público, está acompañada por los grandes trabajos de la filosofía clásica. Hemos ya mencionado algunos autores de esa estética: Alexander Baumgarten, Johann Joachim Winckelmann e Immanuel Kant. Curiosamente, estos tres grandes contribuyentes a la estética clásica inician su producción teórica cuando el barroco ya está en declinación y cuando el neoclasicismo empieza su auge. Lo mismo se puede decir de la teoría estética de Hegel, que a mi modesto entender es la más completa, la más interesante, etcétera, que la vamos a ver en esta sesión. Y esta teoría hegeliana no tiene que ver con el barroco, sino realmente con la época del neoclasicismo. Estimado público, como se trata de la última sesión, yo invito a todos ustedes también a participar, a
expresar sus dudas, sus preguntas, sus críticas, sus impugnaciones. Obviamente yo no tengo el monopolio de la verdad o de la sabiduría en este campo, todo lo contrario. Yo simplemente en realidad me gustaría dirigir un debate de ustedes acerca de esta temática. Para iniciarlo, para animar a ustedes a este debate, es que vamos a mostrar ahora mismo algunas de las obras clásicas de la época barroca y vamos a iniciar con el que probablemente es el pintor español más famoso de toda la historia artística de España, Diego de Silva y Velázquez, más conocido simplemente como Diego Velázquez. Hasta bien entrado el siglo XIX, en el mundo de habla española y portuguesa no había una estricta regulación legal de nombres y apellidos, y por lo tanto muchas figuras ilustres utilizaban el apellido materno, como también lo hizo Góngora. El gran poeta apellidaba de Argote y Góngora, pero utilizó solo el apellido femenino, Lope de Vega y muchísimos otros autores, simplemente porque les gustaba más el apellido materno. Lo mismo pasó con Diego de Silva y Velázquez. Aquí tenemos, estimado público, realmente un aporte original. Ustedes van a ver ahora un barroco discreto, un barroco sobrio, muy diferente al barroco de Rubens que hemos visto en la sesión anterior, muy diferente. Este es un barroco que, según el propio Velázquez, se avenía más con el espíritu español, un espíritu sobrio, severo, duro, etc. Vamos a ver, estimado público, que también Velázquez se ha dedicado a temas intimistas, lo cual es muy importante en la pintura española. Para empezar, aquí tienen ustedes un retrato del gran pintor. Tanto él como Bartolomé Esteban Murillo provenían del sur de España y ambos eran sevillanos, y probablemente esa procedencia del sur de España ha hecho que ambos tengan algún elemento árabe en su aspecto exterior y en su creación estética. Lo original, estimado público, del barroco español, al contrario de Rubens, de Van Dyck, que hemos visto en sesiones anteriores, es esa tendencia intimista a lo familiar, a lo cotidiano, a la vida diaria, que es retratada en toda su dignidad. Eso es lo que todos los expertos en arte han señalado de la obra de Velázquez. La vida cotidiana mostrada con extraordinaria exactitud y al mismo tiempo mostrando la dignidad de las personas involucradas. Aquí tenemos, estimado público, una de las primeras obras de Velázquez, quien vivió entre 1599 y 1660. Nació en Sevilla y murió en Madrid, siendo pintor oficial de la corte. Esta pintura que ustedes ven se llama Vieja friendo huevos y es posiblemente de la época entre 1618 y 1628. Velázquez la pintó cuando todavía no era famoso, no era pintor de corte, sino cuando todavía estaba en medio de sus estudios. Aquí ven ustedes una escena de la vida
cotidiana de Sevilla a comienzos del siglo XVII. Una mujer humilde, pintada, eso sí, con mucha dignidad, está friendo huevos en una vasija de cerámica, ustedes ven aquí de color rojo, con instrumentos, todos los instrumentos que ella usa, cuchillos, cerámica, están brillantemente delineados y pintados. Si ustedes ven por un instante, si ustedes ven por un instante los detalles, se van a fijar inmediatamente en la notable calidad técnica. Los rostros de la vieja y de su hijo, que está aquí ayudándola. La fruta, seguramente una calabaza que sostiene el muchacho. El canasto que está colgando arriba y los utensilios que usa la friadora de huevos están pintados con una exactitud fotográfica. Según todos los expertos, incluyendo Hegel, esa capacidad técnica de reproducir exactamente la naturaleza era en esa época considerada como uno de los criterios positivos y exitosos del arte. O sea, la imitación fotográfica quiere decir exacta de la naturaleza. Nosotros hoy en día atribuimos otras virtudes esenciales a los pintores, como por ejemplo la originalidad temática y técnica. Pero en cambio, en esa época todavía la capacidad de pintar, no había fotografía, no había ninguno de los medios modernos, la capacidad de pintar con exactitud los objetos de la vida cotidiana era visto como un criterio de gran arte. Esta obra, Vieja friendo huevos, se encuentra en la Galería Nacional de Escocia, en Edimburgo, la capital de Escocia, porque han sido coleccionistas británicos los que muy pronto, cuando Velázquez era todavía muy joven, se dieron cuenta de la calidad de este pintor y naturalmente empezaron a coleccionar cuadros de Velázquez. Lo mismo pasa con el segundo ejemplo que yo les quiero mostrar. Es un cuadro de 1620, o sea, el joven Velázquez tenía recién 21 años cuando pintó esta obra. Se llama El Aguatero o El Vendedor de Agua. En esa época, estimado público, no había agua corriente, no había cañerías, grifos, todo lo que nosotros usamos cotidianamente, nada de eso existía. Y por lo tanto, había que ir a una fuente pública y acarrear agua hasta la casa si es que uno no tenía la suerte de tener una fuente propia, un aljibe dentro de la casa. Entonces, esta profesión de vendedor de agua, el aguatero, era en primer lugar una profesión muy mal pagada, había muchísimos aguateros, y luego una profesión realmente sacrificada. Estos enormes cántaros de agua pesaban mucho y los aguateros tenían que acarrear varios de estos recipientes durante todo el día. Quiero que ustedes se fijen en dos aspectos de esta famosa pintura. En primer lugar, la dignidad, todos los expertos han señalado este punto, la dignidad de la gente modesta. El chico que está comprando un vaso de una copa de agua y el aguatero ya viejo, pero con cara muy noble,
muy distinguida que le está vendiendo ese modesto vaso de agua, seguramente por el cual el aguatero gana una miseria. O sea, primer punto, la dignidad de las personas humildes. Esto es algo muy original, estimados oyentes, y algo muy original y propio de la pintura española. Pese a que Velázquez no era de ninguna manera una persona de ideas izquierdistas, un revolucionario, nada de eso. Él muy pronto, debido a la excelente calidad técnica, a la factura excepcionalmente buena de sus cuadros, fue contratado por la corte y llegó muy joven a ser pintor oficial de cámara del rey Felipe IV, de quien pintó muchos retratos. En el fondo, él se dedicó durante su vida adulta a pintar retratos del rey y de la familia real española. El otro aspecto es la calidad pictórico-técnica de los objetos y de las telas. Si ustedes ven, el vestido de este aguatero es una cosa muy humilde y no está en el mejor estado. Y sin embargo, con una gran economía de colores, ruego considerar este punto, con una notable economía, o sea, usando muy pocos colores, aquí no hay verdes, no hay rojos, etcétera, no hay azules, usando muy pocos colores, Velázquez nos ha dado una visión muy, yo diría, excelente de lo que es la vida o lo que era la vida cotidiana en Sevilla a comienzos del siglo XVII. Y el tercer punto, que ya se lo veía en la pintura anterior, fíjense ustedes en la calidad de la reproducción de la cerámica. Aquí, este cántaro, estos objetos de cerámica, el vaso, realmente están pintados extraordinariamente bien. Y Velázquez hace uso de lo que ya hemos visto en Caravaggio y en otros pintores del Renacimiento, hace uso del claro oscuro. La imagen nos muestra una visión nocturna. O sea, está muy oscuro. Apenas se ve aquí en el centro la cara de una tercera persona en la oscuridad. Pero las dos figuras y la cerámica, las piezas de cerámica están iluminadas muy fuertemente. Vamos a ver, estimado público, más tarde, unos minutos más tarde, la pintura del famoso Francisco de Zurbarán, el tercer pintor español que les voy a mostrar a ustedes, donde van a notar ese arte, el arte de pintar claro, oscuro, que es una cosa muy difícil y realmente que exige grandes conocimientos. Por cuestiones de tiempo vamos a pasar rápidamente a por las dudas. Esta pintura, el aguatero o el aguador o el vendedor de agua, se encuentra en Londres, en el Museo Wellington. El Museo Wellington es hasta hoy una colección privada que pertenece a los duques de Wellington. Y ellos, estimado público, sobre todo el primer duque que fue primer ministro de Gran Bretaña y el que venció a Napoleón en la batalla de Waterloo, era un gran entendido en arte. Y él también coleccionó mucho de pintura española. Aquí les quiero mostrar una de las obras más famosas de toda la pintura española y de la obra de Velázquez. Se llama el cuadro El Triunfo de Baco o también Los Borrachos. El cuadro es de 1628 y se encuentra actualmente en el Museo del Prado en Madrid. Vean ustedes, es un cuadro bastante grande. Es también una escena popular.
El dios Baco, que está ya aquí en el centro, el que tiene la piel más clara, el dios Baco está ya coronado. Es signo de su triunfo. Ven ustedes aquí una corona de laureles y otras plantas que le han puesto, y él a su vez corona a un personaje cuya cara no vemos, está tapada por el brazo y la mano derechas de Baco. Y el resto es gente muy modesta, labradores, gente realmente del pueblo, de las clases bajas españolas. Lo mismo el aguatero, lo mismo lo que hemos visto, la mujer que fríe huevos. Esto significa algo importante en el desarrollo de la pintura. Sin ser un teórico, Velázquez no nos ha dejado nada de un tratado sobre estética o sobre pintura. Nosotros podemos apreciar algo importante, estimado público. Podemos ver que Velázquez, pese a que era ya en esa época pintor de la corte, él pinta escenas populares, ni siquiera de grupos o estratos medios, sino directamente de los más pobres. Son probablemente campesinos o trabajadores en aldeas. Seguramente el que está coronado es un militar de bajo rango, y estas personas muestran, en primer lugar, una alegría de vivir. Pese a que son pobres, si ven ustedes, se puede ver en internet muy fácilmente esta pintura. Algunos tienen los dientes mal, están desarreglados, los pies sucios, como aquí Baco, etc. Es decir, una escena entre gente pobre. El dios Baco, el dios del vino, aquí, el dios del vino, donde estoy corriendo el cursor, está mirando a algo que está situado a la izquierda del cuadro, mientras corona, es una cosa festiva, a las personas aquí, y en el suelo hay jarras, vasos. Se nota que están bebiendo vino o algún otro alcohol en cantidades apreciables. Por las mejillas son rosadas, etcétera, se nota también que han estado bebiendo bastante alcohol y todos están muy contentos. ¿Qué nos muestra este cuadro? Lo mismo que los anteriores, la dignidad de la gente modesta. Lo que podríamos llamar, estimado público, una tendencia que empieza justamente con este Velázquez a mostrar escenas de la vida cotidiana de gente sencilla, de gente pobre. Y naturalmente muestra a esa gente con gran dignidad, con orgullo. Es decir, es una pintura que se la ha calificado como el comienzo de una democratización del arte. Velázquez también ha pintado cosas muy diferentes, estimado público. Y aquí quiero mostrarles algunos de los cuadros más famosos de Velázquez. Aquí tenemos un cuadro que también está en el Museo del Prado en Madrid. Esto fue pintado en 1535 y se llama Las Lanzas, o el nombre oficial, La Rendición de Breda. Permítanme unas palabras sobre este cuadro, donde también Velázquez muestra su espíritu que hoy podríamos llamar más o menos democrático o por lo menos equitativo. En la mitad de la izquierda del cuadro están los holandeses, los enemigos de los españoles. El jefe de los
holandeses, por lo menos en ese campamento de Breda, está haciendo una reverencia. Ven ustedes, está inclinando un poquito las rodillas y le está entregando las llaves de la ciudad al vencedor, que es el almirante Spínola, de origen italiano, que es el comandante de las fuerzas españolas. Esta es una de las poquísimas victorias que tuvo España en la guerra contra Holanda, que duró exactamente 80 años. Por una casualidad, los españoles pudieron tomar la ciudad de Breda en el centro de Holanda y, estimado público, la perdieron al poco tiempo. O sea, duró muy poco este triunfo español. Pero la corte en Madrid necesitaba propaganda pública, necesitaba mostrar, estimado público, necesitaba mostrar los pocos triunfos que había tenido España en la guerra contra los rebeldes holandeses y en la guerra de los 30 años. Esto ocurre en medio de la guerra de los 30 años. Entonces, aquí tenemos, ustedes ven escenas de incendios, varios incendios. Ven ustedes, la ciudad de Breda está prácticamente destruida. Los holandeses pintados, los enemigos, con toda dignidad. Ven ustedes aquí las caras de los holandeses, aquí Justino de Nassau, el comandante jefe, y aquí los vemos en el lado donde están las lanzas que apuntan hacia arriba, apuntan a la victoria. Están las fuerzas españolas. El comandante en jefe de los españoles, el almirante Spínola, aquí con el bastón de mando, este es el bastón de mariscal, que era lo usual hasta la Revolución Francesa en todos los ejércitos europeos, era simplemente un cilindro delgado que solamente usaban los mariscales. Aquí lo vemos a Spínola, además con una orden, ustedes ven, una franja, una banda que le cubre el pecho. Es el símbolo de que pertenecía a las órdenes más altas de España. Está abrazando al perdedor. O sea, es una imagen de la reconciliación. Es lo que Velázquez cree, él personalmente, que debe terminar esta guerra fratricida. Debe terminar con un entendimiento entre los españoles que ganan esta pequeña victoria y ninguna más en toda la guerra, ninguna más, estimado público. España en 1648, cuando termina el Congreso de Westfalia y se firman los tratados de Münster y Osnabrück, España tiene que reconocer la independencia de Holanda y ceder un montón de sus posesiones a los protestantes y a los aliados de esta, que es Francia, que son los que ganan la guerra de los 30 años. Este cuadro nos muestra simplemente la calidad de este pintor, que, como les decía, utiliza pocos colores. Y en contra de lo que se puede uno imaginar, que los españoles les encanta los colores, la profusión de tonalidades, aquí vemos que el color predominante es un ocre. Casi todos el caballo, los trajes, etcétera, son variaciones de ese color marrón, castaño, café. Como ustedes ven aquí, hay muy poco azul, verde o rojo, es decir, no hay colores brillantes, todo es ocre. Y sin embargo, a pesar de esta economía de colores, que es lo que usó sobre todo Velázquez, a pesar de esta economía de colores, él mostró una gran vivacidad. Es una de las grandes obras de la pintura universal.
Velázquez fue hasta su muerte en 1660, fue estimado público, pintor de corte. Una gran parte de la obra de él, de Velázquez, son cuadros del rey, de Felipe IV y de la familia real española. No les voy a mostrar esto porque es repetitivo y un poco aburrido. Pero él ha pintado también personajes de la clase alta. Y el cuadro más famoso que él ha pintado es este que les quiero mostrar, con colores muy vivaces. Es el retrato del Papa Inocencio X, pintado en 1650. Este cuadro está en Roma, en la Galería Doria Panfili. Esta galería es también hasta hoy una galería privada en el Palacio de los Príncipes Doria Panfili, una de las grandes familias de la nobleza italiana. Inocencio X, estimado público, está pintado tal cual él era: arrogante, distanciado, enérgico, con una cara realmente poco eclesiástica. Aquí no hay la bondad de los primeros cristianos, sino hay el rostro de un tipo acostumbrado a mandar, que además parece estar de mal humor. El Papa mismo que comisionó este cuadro dijo que era la cumbre de la pintura retratista. Se pueden decir muchas cosas, no ha pasado a la historia Inocencio X como un gran papa, como un gran pontífice, sino más bien como un pontífice del montón, o sea, un mediocre. Pero hay que reconocer que este papa ha sido un gran impulsor del arte. Él se dio cuenta de la calidad de Velázquez, que estaba simplemente haciendo. Él estuvo 2 veces en Italia para estudiar a los grandes maestros. Hasta la Revolución Francesa, todo pintor importante, como por ejemplo también lo hizo Rembrandt, Van Dyck, etcétera, hacían un viaje a Italia como quien va a ver la cumbre de la creación artística. Para conocer esa cumbre es que los artistas, sobre todo los pintores, viajaban a Italia. Velázquez estuvo 2 veces en Italia, sin misión especial. No era un tipo de la política como fue el gran Pedro Pablo Rubens, que fue embajador de España y de Inglaterra. Este Velázquez era simplemente un estudiante de arte. Pero el Papa se dio cuenta de su talento y él le comisionó este cuadro principescamente pagado, o sea, los honorarios para Velázquez fueron muy buenos, y le dijo: pinta como quieres que yo aparezca. No le dio ninguna instrucción. Entonces, aquí Velázquez aprovechó esa libertad que le dio el Papa para pintar a un hombre de mando, a un típico político, a una persona que tiene que ver con el poder, un tipo severo, enérgico, hasta malhumorado, que mira muy fijamente al espectador. Y el cuadro, que también muestra una gran economía de colores, tiene sobre todo tonos de rojo y blanco, con un pequeño resaltamiento en tonos dorados. Aquí el trono donde está el Papa, ustedes ven, tiene discretamente unos bordes dorados y unos adornos en ese mismo color en la parte superior. Pero por lo demás, todo es muy sencillo. Es el vestido papal, que hoy es muy diferente. Hoy los papas se visten casi siempre de blanco. Pero todavía en la época del barroco, el rojo era el color que usaban generalmente los pontífices. Ustedes ven el sombrero o gorro papal
y aquí la parte superior de la vestimenta es de un rojo muy brillante. Esta pintura ha sido siempre considerada como uno de los mejores retratos de toda la historia de la pintura. Por eso me he permitido mostrarles aquí. Por cuestiones de tiempo pasaremos rápidamente a otra de las grandes pinturas de Velázquez. Este es el retrato ecuestre, o sea, a caballo, del conde duque de Olivares, pintado en 1634. La pintura se encuentra actualmente en el Museo del Prado, en Madrid. Aunque nos puede parecer un retrato convencional, estimado público, esta fue una gran innovación técnica. El conde duque de Olivares, aquí está con ese bastón de mando muy simple, pero que solo podían llevar los comandantes en jefe y los que tenían el rango de mariscal. El conde duque fue el primer ministro de Felipe IV. Durante mucho tiempo fue el verdadero gobernante de España. El conde duque de Olivares era civil. Aquí está dirigiendo una batalla y está con armamento, con armadura que ya no se usaba en esa época. Esta armadura dura que protegía de balas y de lanzas se usó durante la Edad Media, pero en la época moderna ya no se usaba porque era muy pesada, cansaba al jinete y al caballo, y en el fondo servía de poco porque la gente obviamente apuntaba a la cabeza, a los ojos, a partes que no podían ser protegidas, por lo menos en forma total, de forma adecuada. La innovación consiste en que el conde duque está retratado de espaldas. El cuadro es un poco más grande de lo que aquí se ve sobre todo las ancas, la parte trasera del caballo. Es lo primero que nota el visitante y ha sido comisionado especialmente así. O sea, la novedad, alguien pintado de espaldas, donde lo que más se notaba en el cuadro en su totalidad es la parte trasera del caballo, para mostrar algo que el conde duque le comisionó expresamente a Velázquez, que muestre el desprecio que este gobernante tenía hacia el mundo y hacia toda la gente que lo rodeaba. Por eso la cara, ustedes ven una cara despreciativa, arrogante, con unos bigotes muy curiosos, al mismo tiempo una mirada enérgica, y al mostrar la espalda de él mismo y la parte trasera del caballo, daba a entender que él no tenía ningún respeto por el posible espectador. Lo otro que podemos admirar aquí es muy simple, estimado público. Hay pocos colores brillantes. Ustedes van a ver que solamente aquí, muy discretamente a la derecha, se ve algo de verde en las hojas de un árbol. Es un campo de batalla, aunque Olivares era civil y jamás tomó parte en ninguna batalla, ni probablemente servía o sabía montar caballo, pero no importa. Para propaganda, esas cosas son muy secundarias. Y entonces aparece aquí el conde duque como si él fuese él que mandaba ejércitos, cuando en realidad él era el primer ministro, como se llamaba en la época, el valido, el que tenía el favor del rey, y trató de contener la decadencia de España sin éxito. Es decir, toda la política de contención de esa enorme decadencia. España era todavía la primera potencia del mundo. Él trató de contener la decadencia, pero sin éxito,
y terminó demente, terminó lamentablemente en estado muy grave de demencia porque no pudo realmente contener la decadencia de España. El cuadro es, entre otras cosas, famoso, fue alabado muy claramente por Rubens y se convirtió en un cuadro muy famoso por la economía de colores. Como les decía, no hay colores brillantes, no hay como en los cuadros de Rubens una gran aparición de personajes, masas enormes de personas, sino que el espectador está obligado a concentrarse en la cara de Olivares y en la armadura y en el caballo. El caballo está regiamente pintado. Los colores, ocre es el color favorito de Velázquez, como hemos visto tal vez en esta obra que ahora, estimado público, se ha vuelto muy famosa. El aguatero, ustedes ven muy pocos colores con la predominancia de este color que tiene varios nombres, castaño, marrón, café, ocre, etc. Son matices de un color fundamental. Y esa economía de colores es realmente lo que impresionó a la gente. O sea, muy pocos colores. También aquí en el autorretrato ven ustedes muy pocos colores. O sea, ocre, el color oscuro de la vestimenta, que contrasta con el color de la cara del pintor, y nada más, es decir, una enorme que podríamos llamar economía, o sea, un uso muy modesto de colores. Pasaremos por cuestiones de tiempo a la última pintura que les quiero mostrar de Velázquez, que es la más famosa que él ha pintado, se llama Las Meninas. Ha sido pintado entre 1656 y 1660, año en que murió Velázquez, y se encuentra en el Museo del Prado en Madrid. Este cuadro es de enormes dimensiones, o sea, le tomó mucho tiempo pintar esto sin ayuda, o sea, ningún ayudante o algo así participó en este cuadro. Ustedes ven, sigue la tendencia a usar muy pocos colores. El tono general de la pintura es ocre, marrón, café. Aquí ven ustedes un enorme bastidor, o sea, un cuadro que está en elaboración, el techo y pinturas que se ven muy oscuramente, y en esta estancia, en el fondo muy modestamente adornada, solamente la parte inferior está bien iluminada. El cuadro, estimado público, es hoy muy famoso porque aparentemente cuenta varias historias simultáneamente. El centro del cuadro es esta princesa, la infanta Margarita, hija de Felipe IV y de su esposa, quien está atendida por las damas de la corte y por los bufones y por su perro favorito. Es una escena de la vida cotidiana de la corte. O sea, no es una escena especial o algo así, es como una fotografía instantánea. Es, estimado público, como un golpe de vista a una escena que sorprende a la gente. ¿Por qué es famosa esta pintura? Porque representa varias historias en una. Si ustedes se fijan en el centro de la pintura, aquí donde estoy moviendo el cursor, hay un espejo. Y ese espejo muestra dónde estamos nosotros, dónde está el espectador, que están ingresando a la habitación dos personas, Felipe IV y su esposa. Entonces,
El cuadro muestra esa instantánea donde el pintor se detiene un instante asombrado ante la visita de las ilustres personalidades. Él es pintor de corte, vive en el Palacio Real de Madrid, pero es muy raro que la pareja real visite a sus ayudantes, a sus sirvientes. Velázquez era considerado como un sirviente de muy alta calidad, pero un servidor del rey. Los reyes, o sea, el rey y la reina, están ingresando a este espacio. Y eso solamente se puede deducir si alguien observa detalles. Es el típico cuadro que ya lo hemos visto en otros pintores, donde hay que observar detenidamente los detalles, porque solamente observando los detalles podemos comprender la totalidad del cuadro. Entonces, los reyes, Felipe IV y su esposa, están acercándose a la escena, se los ve indirectamente por medio de este espejo, y aquí un servidor, un cortesano, ha abierto la puerta seguramente para que la pareja real salude a la princesa Margarita, a la hija del rey, y al mismo tiempo les dé paso a las otras estancias donde se están dirigiendo. Ustedes ven, el pintor es un autorretrato de Velázquez. El pintor se detiene inesperadamente al ver a la pareja real, y lo mismo aquí, posiblemente figuras muy oscuras, estos servidores de la corte. La princesa Margarita es aparentemente el centro de la atención, está ricamente vestida y todos tratan naturalmente de agradarle. Aquí las damas de la corte, etcétera, etcétera. Esos juegos de perspectiva, estimado público, que hoy son tan usuales, que hoy son tan corrientes, en la primera mitad del siglo XVII eran muy raros. Por lo tanto, este cuadro fue famoso inmediatamente. Era un cuadro de exposición pública. Todos los pintores que venían además de otros países a admirar la colección real, que ya en esa época era muy, muy famosa, la colección real española, empezada por Carlos V y seguida por Felipe II, todos querían admirar, estimado público, ese juego de perspectivas y también mostrar al pintor como un personaje con dignidad propia. Lamentablemente, como es una imagen total de un cuadro muy grande, no se ven bien los detalles. Donde estoy poniendo el cursor sobre el pecho de Velázquez está la cruz de la Orden de Caballería de Santiago, la máxima distinción española. Velázquez fue ennoblecido por Felipe IV y él luchó, igual que Rubens, para que los pintores sean considerados no como artesanos, sino como miembros de las artes liberales, para que sean considerados como intelectuales y no como artesanos que trabajan con el sudor de su frente. Y Velázquez consiguió eso para él. Estimado público, por cuestiones de tiempo, abandonaremos al gran Velázquez y nos dedicaremos a ver rápidamente algunas pinturas de Bartolomé Esteban Murillo. Bartolomé Esteban Murillo, que era un pintor sevillano, vivió entre 1618 y 1682. Bartolomé Esteban Murillo nunca abandonó Sevilla, nunca pintó a los grandes de su época. A pesar de haber sido un pintor muy reconocido, muy ilustre, muy bien pagado,
él se dedicó a pintar escenas de la vida cotidiana. Y eso es lo notable, estimado público, porque aquí tenemos un pintor que realmente se dedica a los pobres, a pintar a los necesitados del mundo, a los más sufridos. Y eso en plena época barroca, cuando todavía el catolicismo era el catolicismo dogmático español era la corriente más importante. Aquí vemos, estimado público, unos autorretratos de Murillo, dos autorretratos. Aquí se nos muestra él como era. Aquí ven ustedes, sobre todo es famoso el cuadro de la izquierda, porque aquí hay un pequeño detalle, la mano que sobresale del óvalo, que agarra el óvalo como si fuese parte de la pintura. Entonces, realmente es un cuadro muy original en ese sentido. Ven ustedes, el pintor tiene la mano derecha sobre el marco ovalado, como si ese marco ovalado fuese una parte de la pintura, lo cual él lo consiguió. Al igual que el primer Velázquez, Bartolomé Esteban Murillo pintó sobre todo a gente modesta, mostrando la dignidad de la gente sencilla. Este cuadro se llama La Sagrada Familia con Pajarito. Fue pintado en 1649 y hoy se halla en el Museo del Prado en Madrid. El personaje del centro derecha del cuadro es San José, que está cuidando al niño Jesús. A la izquierda está la Virgen María, al centro el niño Jesús, y muestra, estimado público, cómo era la vida, la vestimenta y las modestas ocupaciones y los modestos modos de divertirse de una familia pobre. Ustedes ven aquí la Virgen está trabajando en lo típico de las mujeres de la época, ayudando a una rueca, a la vestimenta, a hilar, etcétera. El perro, y aquí el niño tiene un pequeño pajarito en la mano. Ese pajarito que apenas se ve en la mano derecha del niño Jesús, ese pajarito es la representación del Espíritu Santo, de también la representación de la paz. Ustedes ven, se trata de un hogar modesto, un hogar sin lujos, pintado también en claro oscuro, el fondo está relativamente oscuro y los personajes están muy iluminados, sobre todo las caras y las manos, típico del claro oscuro. Aquí nos muestra cómo era la vida cotidiana de la gente modesta en la Sevilla del siglo XVII. Quiero mostrarles otro cuadro que nos muestra también esa vida modesta, pero pintada con cariño, con dignidad hacia los pobres. El cuadro se llama Niños jugando a los dados. Fue pintado en 1670, ya en la época madura de Murillo, y se encuentra en la Pinacoteca Antigua de Múnich, en Alemania. Los alemanes y los británicos fueron los grandes coleccionistas de esta pintura con motivos populares españoles, que es algo realmente en esa época, en el siglo XVII, en la época del barroco, en la época en que sobre todo los nobles, los poderosos se hacían pintar en enormes cuadros de dimensiones muy grandes, siempre en la actitud de victoria, de éxito. Aquí vemos en España, estimado público, que hay otro tipo de pinturas.
es decir, un tipo de pintura que se refiere a la vida cotidiana de las clases bajas, de las clases subalternas. Ven aquí unos niños relativamente mal vestidos, con los pies muy sucios, es lo que llama inmediatamente la atención en el cuadro, o sea que no tenían posibilidad de bañarse. Chicos muy pobres que están jugando a los dados en un paisaje también medio ruinoso, en un paisaje muy modesto, y los niños se han traído una cosita muy modesta para comer, que se la puede ver aquí en la esquina de la derecha inferior. Los niños están pintados con caras que reflejan, según Murillo, la dignidad de las personas. No son chicos que estén tristes o algo así, son chicos contentos que están haciendo su vida, jugando, que es lo que hacen los niños, y son niños que no se avergüenzan de su pobreza. Muy similar, igualmente muy apetecida, fue esta otra pintura de Murillo, que se llama Niños comiendo melones. Esta es una obra de 1650 y también está en la Pinacoteca Antigua de Múnich. Es lo mismo, son chicos que están relativamente mal vestidos, sobre todo el de la izquierda, los pies sucios, que siempre en la pintura de esa época es un signo de pobreza, es un signo de que no tienen la posibilidad de bañarse, no tienen servidores que cuiden de ellos. Y sin embargo, los niños están contentos, no están desnutridos, están bien alimentados, están comiendo melones uno y el otro comiendo uva, y se los nota muy contentos. Y también ven ustedes esa economía de colores también en Murillo. Hay muy pocos colores, como ustedes ven. Es ese color sepia, marrón, café, que era muy popular en la España del siglo XVII. Esto también se ve aquí. Si ustedes notan, aquí no hay ni rojos, ni verdes, ni azules, ni amarillos, solamente diferentes tonalidades de ocre, marrón, café, y la vestimenta de San José, que difiere un poquito con un azul muy oscuro. Pero por lo demás, en estos cuadros, lo que se nota es ese interés premeditado de los pintores sevillanos de usar muy pocos colores, pocas personas. Son cuadros que siempre nos muestran a pocos protagonistas para resaltar la ocupación de los mismos. Estimado público, dentro de la pintura española hay que mencionar, así sea muy brevemente, la tendencia al tenebrismo, a la oscuridad, a pintar claros oscuros con extremos. Y el más famoso representante de ese claro oscuro del tenebrismo español, tinieblas, o sea, la oscuridad, ha sido Francisco de Zurbarán. Francisco de Zurbarán, quien vivió entre 1598 y 1664, o sea, un contemporáneo de Velázquez. Aquí tienen ustedes un autorretrato de Zurbarán. El cuadro es profundamente oscuro, solamente la cara y las manos y una mano están muy iluminadas. Y nos muestra el misticismo de esta pintura tenebrista, o sea, el pintor lo que quiere es ver a Dios. Eso es lo que el pintor quiere. El pintor no quiere, estimado público, brillar en el mundo o algo así, sino que este pintor quiere acercarse a Dios. Es esa tendencia profundamente religiosa
de estos pintores, estimado público, de estos pintores de esa época, de la época de la creencia profunda en un dogma religioso. Cristo en la cruz es la pintura más famosa de Francisco de Zurbarán, pintada en 1627 y hoy se encuentra en Chicago, en los Estados Unidos, en el famoso Instituto Metropolitano de Arte de Chicago. Cristo en la cruz nos muestra un típico ejemplo del claro oscuro. O sea, es una imagen con un fondo absolutamente negro, no se ve nada del paisaje, del contexto, no se ve nada, para que el espectador se concentre en la figura doliente de Cristo. La misma postura de Cristo en la cruz, aquí con las manos clavadas, el rostro ya deprimido, etcétera, nos quiere mostrar precisamente el dolor y al mismo tiempo animarnos a creer, porque realmente Cristo está iluminado, la luz viene de la derecha, con una luz superior. Entonces, este Cristo, curiosamente es la pintura más famosa de Zurbarán, nos muestra el claro oscuro y el tenebrismo español en su máxima potencia. Quiero mostrarles también que Zurbarán era un eximio pintor de detalles. Esta pintura se llama bodegón con cacharros de cerámica. Bodegón es la expresión española por naturaleza muerta. Pero esta es una naturaleza muerta en que no nos exhibe a nosotros, por ejemplo, frutas, alimentos o despojos de la caza, por ejemplo, aves muertas o animales muertos, sino que este bodegón nos muestra, esta naturaleza nos muestra objetos de cerámica. Es un típico claro oscuro de Zurbarán. Ustedes ven del contexto no se nota prácticamente nada, salvo la mesa. Aquí abajo se nota el reborde de la mesa. Todo el resto es una completa oscuridad. La luz viene de la derecha, del centro derecha, e ilumina fuertemente 4 objetos de cerámica y 2 platos probablemente de plata o de estaño. Ustedes ven aquí, las cerámicas están bellamente pintadas. Además, son cerámicas muy simples. No son cerámicas de gran lujo o algo así. Son objetos muy simples de la vida cotidiana. En esa época no habían sistemas de refrigeración, etcétera. Los alimentos tenían que ser preservados y duraba poco en la cerámica que mantiene el frío. En esta cerámica también se ponía agua, aceite, vino o cosas similares. Lo que aquí nos interesa es solamente la belleza de los objetos pintados con muy pocos colores. Como ven ustedes, aquí no hay ni rojo, ni verde, ni azul, sino simplemente colores típicos de la cerámica popular, este color blancuzco pálido y este color ladrillo y aquí algo de metal. Ustedes ven, es como una fotografía artística muy bien hecha de nuestra época, pintada con elementos simplísimos de ese momento. Estimado público, vamos a pasar directamente a ver otro de los grandes pintores del barroco. Vamos a ver también a un pintor holandés, la mayor gloria artística de Holanda, Rembrandt van Rijn, que vivió entre 1606
y 1669. Y aquí tienen ustedes dos autorretratos de Rembrandt. Igual que en el caso de Rafael o Miguel Ángel, no se lo conoce por el apellido prácticamente desconocido, Van Rijn, sino que se lo conoce por su nombre de pila, Rembrandt. Con ese nombre de pila es que ha pasado a la posteridad. Quiero hacer, como se hace en historia del arte, siempre una comparación entre Rembrandt y Rubens. Rubens era católico, se dedicó sobre todo a grandes temas, por ejemplo, como hemos visto en la sesión anterior, la casa del hipopótamo, o retratos de reyes, de nobles, de aristócratas, o grandes escenas guerreras, o escenas mitológicas. Hemos visto las tres gracias, la manzana de la discordia, al final de la sesión anterior. Y al mismo tiempo era un hombre de mundo. Rubens estuvo en misiones diplomáticas en España e Inglaterra. En España y en Inglaterra fue ennoblecido. Era un hombre muy rico, muy poderoso, que vivió se hizo construir un palacio él mismo, como correspondía al príncipe de los pintores. A poca distancia geográficamente de allí, pero pasando la frontera en Holanda, vivió este señor Rembrandt van Rijn. Este señor era totalmente diferente. Es el pintor del intimismo. Él no pintó aristócratas, a gente importante, etcétera, etcétera, sino pintó escenas de la vida cotidiana en general. Claro que una que otra pequeña cosa de otros motivos que vamos también a ver ahora, pero en general motivos intimistas, como por ejemplo pintarse a él mismo, pero no como lo ha hecho Rubens. En la sesión anterior les he mostrado ese famoso autorretrato de la juventud de Rubens, donde él, vestido como un noble, con espadas, signo de nobleza, está con su esposa, ambos con ricas vestiduras, con caras contentas, con caras de gente importante. En cambio, aquí Rembrandt van Rijn se ha pintado como un hombre preocupado, atormentado, con los elementos del trabajo, ustedes ven, paleta y pinceles, o como un anciano aquí con arrugas, un anciano quebrado por la vida. Él tuvo muchos problemas financieros y de todo tipo. Entonces, Rembrandt, se pintó casi siempre él mismo. Aquí, en su juventud, este es un dibujo a carboncillo. Aquí lo vemos, se llama el Rembrandt sorprendido o yo sorprendido. Y aquí, en la vejez, está con un vestido relativamente bueno, pero aquí lo vemos con una cara apesadumbrada, no disimula arrugas y manchas de la cara, y la pintura no está terminada. No ha terminado esta parte de la derecha de la pintura. Rembrandt era un hombre inconstante. Se hizo famoso porque pintaba extraordinariamente bien. Es la gloria de la Holanda protestante en contraposición a Rubens, que es la gloria de la Bélgica católica. Hasta hoy Bélgica es un país predominantemente católico y Holanda un país predominantemente protestante. En la época en que vivieron ambos, en el siglo XVII, era también la contraposición entre dos culturas. Rubens pertenecía a la cultura católica, aristocrática, dedicada a lo típico del barroco, a la representación, a la propaganda de sus figuras. En cambio, Rembrandt, protestante, intimista,
hombre que nunca salió de Holanda, nunca salió de un perímetro muy estrecho situado entre Leiden, la ciudad donde él nació, y Ámsterdam, la ciudad donde él vivió y murió. O sea, dentro de un perímetro geográfico muy, muy pequeño. En cambio, Rubens viajó extensamente por toda Europa occidental, vivió en España, en Inglaterra, en Italia, en Francia, etcétera, etcétera. Son dos vidas muy, muy diferentes y esa contraposición es también, según los marxistas, la contraposición entre el arte burgués ascendente, que está representado aquí por Rubens, y el arte aristocrático católico decadente, que estaría, según los marxistas, representado por Rubens. O sea, son dos concepciones del mundo, estimado público, y eso es lo que trato yo de mostrarles. Estimado público, este pintor Rembrandt van Rijn ha pintado a gente generalmente en posición difícil. Este cuadro, pintado en 1627, se llama San Pablo en la prisión. Es el apóstol San Pablo escribiendo sus famosas epístolas. Aquí ven ustedes, está con algo para escribir y está con papeles y foliantes en la mano y está en una prisión mal iluminada y él está como buen místico completamente imbuido por sus pensamientos. Él está completamente ajeno al mundo y está pensando solo en cómo va a componer sus famosas epístolas. Este es el intimismo, estimado público, realmente el intimismo en su máxima expresión. Desinterés por el mundo, desinterés sobre todo por las clases altas, desinterés por el poder y concentración en la vida íntima, en el pensamiento, posiblemente en visiones religiosas místicas. San Pablo en la prisión, el cuadro se encuentra en la Galería Estatal de Stuttgart, en el sur de Alemania. Y este es el cuadro que lo acompaña. Estimado público, este cuadro se llama Pedro y Pablo en conversación. Ha sido pintado al año siguiente, en 1628. Y aquí tenemos también más o menos lo mismo. Aquí está San Pedro a la izquierda y San Pablo a la derecha. Y ambos han escrito epístolas, ven ustedes, son las explicaciones del Evangelio para el proselitismo. Ambos están ocupados en otra cosa, no están ocupados en el gran mundo, en brillar, etcétera, sino están preocupados en discutir problemas teológicos. O sea, algo muy, muy simple, estimado público. Algo intimista, por eso se llama este arte un arte intimista, es un típico barroco claro oscuro. Ustedes ven, se nota muy poco del contexto paisajístico o habitacional. El rostro, sobre todo San Pablo, el favorito de los protestantes desde Lutero. San Pablo está iluminado muy claramente y están en una típica ocupación íntima, discutiendo problemas de teología. Rembrandt, estimado público, también pintó otras cosas. Aquí les quiero mostrar este cuadro muy famoso. Perdón, a ver si lo encontramos. Aquí, estimado público, este cuadro muy famoso, ustedes ven,
oscuro, casi monocromático, pocos colores, iluminadas sobre todo las caras de los personajes, y se llama Judas devuelve los 30 denarios. Este cuadro, pintado en 1629, está también en una colección privada, en un castillo en el norte de Gran Bretaña. Es una colección privada, pero abierta al público. El personaje que se agarra las manos en signo de desesperación, que está hincado, este es Judas Iscariote. Este es Judas, uno de los 12 apóstoles, el que traicionó a Jesús. Y él, arrepentido de su hecho, arrepentido, devuelve los 30 denarios, o sea, 30 monedas de plata que había recibido por la traición de parte de la cúpula judía. Estos son los fariseos. Aquí ven ustedes 5 personas mayores, 5 varones mayores que están discutiendo qué hacemos con este tipo que ha cumplido su labor, ha traicionado a Jesucristo, pero al mismo tiempo se ha arrepentido y les ha tirado las monedas que recibió. Inmediatamente después, Judas Iscariote se ahorcó, arrepentido por lo que había hecho, por traicionar al Mesías. Ustedes ven, uno de los fariseos lo aparta con la mano, hace un signo como no tiene importancia. Y los otros aquí discuten entre sí qué van a hacer. Estos temas religiosos, pintados con caras muy interesantes, aquí la desesperación, aquí la arrogancia, aquí el no saber qué hacer. Esa era la gran especialidad de Rembrandt, estimado público. Esas escenas que posteriormente se han llamado el arte claramente intimista. De ese arte intimista corresponde también este cuadro de 1639 que se llama El festín de Belsasar. También se llama el festín, el convite, la fiesta de Baltasar. 1639 se encuentra hoy en la Galería Nacional de Londres. Ustedes ven, es una clásica muestra del claro oscuro. Vemos muy poco o casi nada del contexto. Aquí en el primer plano vemos una mesa y seguramente con comidas y bebidas. Este es el rey de Babilonia. Según la tradición bíblica, Baltasar o Belsasar, el último rey de Babilonia, que en medio de un festín, de una fiesta, él nota que una mano le escribe unas palabras con el alfabeto judío. Es una aparición repentina. En medio del convite, ven ustedes aquí, una mujer sirviendo vino, otros asombrándose, que estaban en medio de la charla animada, ven que una mano le escribe con letras judías las terribles palabras: tus días están contados. Con él termina el imperio babilónico. Babilonia es tomada por los persas y nunca más se reconstituye Babilonia como nación independiente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la pomposidad, el monarca aquí, si ustedes se fijan donde estoy moviendo el cursor, sobre su turbante tiene una corona pequeñita, ladeada, pero corona al fin y al cabo, que muestra la situación real. Es el rey de Babilonia, ricamente ataviado, con una enorme cadena de oro,
un vestido, todo muy fino, y él se sorprende de que en medio de su éxito, Babilonia era la ciudad más grande y más rica del mundo alrededor del siglo sexto antes de Cristo, la ciudad más rica del mundo. Él se sorprende de que su poder se va a disolver en pocos días. Ven ustedes las caras de miedo y de sorpresa de los circundantes, es decir, de los que estaban en medio del festín. El festín, sin embargo, está pintado en colores muy modestos. Es un cuadro semi-monocromático, es decir, solamente la mujer aquí a la derecha tiene un vestido de color rojo oscuro. El resto son colores amarillo, ocre, marrón, bastante oscuros. No hay colores brillantes, lo brillantes son las letras que la mano misteriosa pinta en la pared. Estimado público, Rembrandt pintó varios de estos cuadros. Aquí tenemos un detalle. Esta es la figura que aparece en el cuadro mayor, aquí a la izquierda. El viejo que está con barba. Lo hemos puesto así porque se cree que es un autorretrato de Rembrandt, ¿ya? Aquí está el viejo, ustedes ven, es un sombrero con hermosos adornos, todo eso sí, muy oscuro, y el viejo está asombrándose porque él ve esas pinturas, se asombra realmente. Rembrandt, estimado público, vamos a hacer la pausa al terminar Rembrandt, ¿ya? Permítanme ustedes unos 5 minutos más. Terminamos Rembrandt y terminamos el barroco. Y al terminar el barroco hacemos la pausa y ahí paso a explicarles el neoclasicismo y un poquito antes la teoría estética más importante de la época, que es la de Hegel. Permítanme ustedes mostrarles que el gran Rembrandt también pintaba otras cosas. Este es uno de los retratos más famosos de Rembrandt, se llama Aristóteles contemplando el busto de Homero. Fue pintado en 1653 y se encuentra hoy en Nueva York en el Museo Metropolitano de Arte. Así, Rembrandt se imaginaba al filósofo Aristóteles. Aristóteles ya viejo, con sombrero negro muy grande, con barba y con una cadena de un metal precioso que la está acariciando con la mano izquierda, con la mano derecha acaricia el busto de Homero. Tal vez ustedes saben, chicos de filosofía, que Aristóteles tenía, al contrario de Platón, una opinión muy buena sobre los poetas, sobre los escritores y los dramaturgos griegos, por ejemplo, los grandes trágicos, por su función claramente pedagógica. Él creía que los mejores educadores eran los poetas, los escritores y los dramaturgos, una posición muy diferente a la de Platón. Y por ello aquí Aristóteles, ya viejo, está mostrado contemplando y acariciando el busto de Homero. Entre Homero y Aristóteles hay tranquilamente 500 o 600 años de diferencia, como hay 2000 años entre Aristóteles y Rembrandt. Entonces, Rembrandt pinta un Aristóteles como si fuese un holandés más o menos próspero, con esta cadena, con esta vestidura blanca, sobre una vestidura negra, un sombrero muy grande que no se ve muy bien porque es realmente una cosa toda muy oscura. Pero
Este cuadro nos muestra, estimado público, que Rembrandt también podía pintar cuadros que no eran necesariamente intimistas. La obra más grande en tamaño y en fama que ha pintado Rembrandt, con eso vamos a terminar, es este enorme cuadro, estimado público, que se llama La Guardia Nocturna, pintado en 1642, que se encuentra hoy en Ámsterdam, en el Rijksmuseum, que significa el Museo del Reino, que es la principal colección de pinturas de Holanda, situada en Ámsterdam. Como es un cuadro muy, muy, muy grande, a este cuadro se le ha hecho un espacio especial en el centro de este Rijksmuseum. Una guardia nocturna es una guardia voluntaria que hace unas rondas de inspección por el peligro de la invasión española. Todavía en esa época, 1642, no se había firmado la paz se firma en 1648 y España reconoce la independencia de Holanda, capital Ámsterdam. Pero todavía había el peligro y por ello habían rondas nocturnas de voluntarios, pero dirigidas por un militar. Este es el militar que dirige la Guardia Nocturna. Como ustedes ven, está vestido en forma muy pomposa. Está vestido con colores muy claros, tendientes a dorado, con botas del mismo color, una lanza en sus manos, un sombrero muy elegante, y está dando una orden seguramente a su compañero, que es el que está aquí de negro con una franja roja. Estas cosas ya no se usan, son distinciones, signos de alguna orden militar. Las bandas, la ronda nocturna, los soldados se están retirando porque ya han hecho su servicio. Y al mismo tiempo, estimado público, aquí vemos en el centro, un poco a la izquierda, a una chica joven. Siempre ha llamado la atención, es este cuadro del centro, aquí están los personajes del centro. Siempre ha llamado la atención esta chica joven que se cree que era una hija de Rembrandt. Esta chica joven representa un asesinato y es la pequeña venganza de Rembrandt contra los poderosos. Aquí están los dos comandantes de la Guardia Nocturna que les he mostrado, el que tiene la vestimenta oscura, pero la franja de autoridad, y el que tiene la vestimenta clara. Se supone que uno de estos violó a una chica joven, a una chica pequeña, menor de edad, y seguramente la chica se resistió, la asesinaron. Entonces, si ustedes ven aquí la Guardia Nocturna, es un elemento que realmente sobresale negativamente. Aquí son todos varones, soldados, todos muy bien vestidos, algunos con instrumentos musicales, y aquí repentinamente una chica joven, muy iluminada, que lleva, no sé si se logra ver, una gallina muerta con las patas hacia arriba, signo justamente de que ha sido matada la gallina. Entonces, este cuadro, que es el encargo más importante que recibió Rembrandt en su época y la pintura más grande, no fue aceptado porque los comitentes, los que ordenaron la obra, que son estos dos, aquí los vemos más detalladamente, se dieron cuenta de que era una venganza. Rembrandt
según nuestros conceptos modernos, podríamos decir que era un poco izquierdista, estaba indignado porque estos tipos habían cometido una violación y un asesinato. Y entonces, sin que nadie se lo pida, él puso en medio de esta enorme tela, puso a esta chica, con cara naturalmente de rabia. Ven ustedes, es un cuadro nocturno, todo oscuro, y sin embargo hay una luz fuerte que eso hace resaltar las caras, todas individuales, todas distintas de los personajes que están aquí. Quiero mostrarles muy rápidamente aquí. Esta es la parte central del cuadro. Y aquí tenemos dos otras pinturas de Rembrandt. Aquí tenemos a la izquierda la famosa Anatomía del doctor Tulp. Este es el doctor Tulp, médico, que está seccionando, abriendo un cadáver. Este, estimado público, es un cadáver. Y estos tipos, que parecen muy elegantemente vestidos, son estudiantes de medicina. Pese a que parecen mayores, todos llevan barba, son estudiantes de medicina. Y aquí el doctor, que como signo de autoridad lleva el sombrero puesto, no se quita el sombrero, es el que les está mostrando la anatomía de un cadáver. Y aquí tenemos un héroe militar, no se sabe bien el título, un héroe militar, donde se ve también el efecto del claro oscuro. O sea, el yelmo, esto que cubre la cabeza, en color muy brillante, adornado con plumas y con trabajo de repujado, y aquí el guerrero ya viejo con cara triste. Es decir, estimado público, ¿qué nos quiere decir Rembrandt con estos cuadros? Nos quiere mostrar la vida íntima de las personas, la vida íntima, la vida sufrida de todos los días. Aquí vemos a la izquierda, lamentablemente un poco pequeño ha salido, la tempestad. Es una tempestad en un mar, está Jesucristo aquí, es el único que conserva la calma. Lamentablemente la reproducción me ha salido muy pequeña, no se nota bien este grupo que está aquí abajo, en la parte inferior. La tormenta es terrible, la iluminación viene de la izquierda, las olas están por hundir el barco, aquí ellos están luchando por mantener el barco a flote y Jesucristo está predicando con toda tranquilidad aquí. Y aquí, a la derecha, Rembrandt también ha pintado un motivo mitológico, el rapto de Europa por el toro. Esta chica aquí es Europa y aquí está el toro que la está raptando. El toro es Zeus. Como la chica tenía predilección por toros y vacas, Zeus se transformó en toro para poder seducir a la chica. Y aquí los acompañantes están naturalmente gritando desconsoladamente. Lo que yo quiero mostrarles aquí de este pintor Rembrandt, estimado público, es ese arte relativamente modesto, muy religioso, tendiente a lo místico, que muestra otra de las caras del barroco. O sea, no todas las representaciones del barroco son como las de Rubens que hemos visto, o muy en forma, yo diría, muy recatada. En el caso de Velázquez, por ejemplo, estos cuadros que representan el poder, que representan la distinción, etcétera, o ¿no? En cambio aquí, Rembrandt nos muestra otro tipo de arte más oscuro, con fuerte contraste entre lo claro y lo oscuro, que es una tendencia que nos lleva al misticismo. Estimado público, con esto habríamos concluido
la exposición del barroco. Aquí ven otra vez a Rembrandt, perdón, a Francisco de Zurbarán. Con esto habríamos terminado el barroco. Ahora vamos a hacer una pausa, un descanso pedagógico de 10 minutos y vamos a seguir con el neoclasicismo, pero antes me voy a permitir mostrarles muy brevemente cómo el pensamiento filosófico se encargó de tematizar estos grandes motivos de la pintura. Ahora, estimado público, descanso pedagógico. Sí, hay que apagar esto. Puedes apagar la ventana, por favor. Sí.